Los respectivos líderes del Estado de Israel y de los Emiratos Árabes Unidos se dieron la mano, y con esto, una nueva relación inició entre ambos países. Consecuencia de estos nuevos vínculos, el rabino Eli Abadi fue nombrado rabino de la comunidad judía de Dubái, iniciándose con esto una nueva gestión llena de desafíos. Pero ¿cómo es la experiencia de ser el rabino de los Emiratos Árabes Unidos? ¿Cuántos judíos integran la comunidad judía de Dubái? En entrevista para Enlace Judío, el rabino Eli Abadi responde. Hola rabino, ¿cómo está? Qué gusto me da saludarlo. Igualmente, Nadia, gracias por esta oportunidad. Rabino, es impresionante el puesto y la gestión que usted está iniciando en estos momentos como rabino principal de la comunidad judía de Dubái, ahí en los Emiratos Árabes. Quisiera preguntarle qué representa para usted este nombramiento y sobre todo cómo es la experiencia, cómo la describe de trabajar en un país tan distinto a lo que todos estamos acostumbrados. Bueno, creo que estamos viviendo en momentos históricos, estamos en una cruce histórica en esta región del mundo, en el Medio Oriente, en los países árabes y también entre árabes y judíos. La fundación o el establecimiento de la comunidad judía en un país árabe de nuevo o de nuevo, creo que no ha pasado en los últimos más de 200 años. Y es un momento para mí, en una forma personal, muy nostálgico haber nacido en Beirut, Líbano, en un país árabe, moderno, estilo europeo, y ahora regresar después de varias décadas a un país muy similar en esa forma que es un país árabe, moderno, avanzado tecnológicamente en todas las esferas, pero al mismo tiempo mantener los valores de nuestros antecesores y las tradiciones de la área. Para mí es como cerrar un círculo. Haber nacido, como dije, y crecido también en el Líbano, escuchando el árabe, comiendo comida árabe, escuchando las voces de las mezquitas, y ahora regresando a un país que empiezo a oler los mismos aromas, escuchar el mismo idioma, el canto de las mezquitas, claro, me hace sentir como regresar a casa de nuevo. El significado de tener una comunidad nueva en un país árabe es como reanudar la historia que hubo en los últimos 1400 años entre árabes y judíos, entre el Islam y el judaísmo, donde tuvieron muchas épocas de apogeo que se llamaban el siglo de oro o la era del oro en el andaluz entre judíos y árabes. Claro, hubo épocas también de acontecimientos en contra del pueblo judío, de las comunidades judías, pero en general se vivía bien, se vivía tranquilo, y empezar una comunidad de nuevo en un país así es reanudar esa historia, esa convivencia que existía entre los árabes y los judíos, el Islam y el judaísmo. Y que esperemos pronto resurja de una manera ya total y absoluta. Rabino, quisiera que me platique un poco de la comunidad judía de los Emiratos Árabes. ¿Cuántos son? ¿En dónde están concentrados? ¿Qué nivel de religiosidad tienen? Etcétera. Bueno, la comunidad judía en los Emiratos es una comunidad relativamente pequeña. Se estima que hay como 1000 judíos en los Emiratos, pero de esos 1000, solamente 250 son activos en la comunidad. Por lo tanto, las circunstancias de donde se vivía antes, políticas y cosas así, sociales, pero ahora más y más judíos están, como quien dice, saliendo a la luz, admitiendo que son judíos, pero más que admitir, empezando a vivir públicamente como judíos y orgullosos de eso. Claro que los acuerdos de Abraham han abierto puertas, pero esas puertas ya existían antes, porque el reconocimiento de la comunidad judía en los Emiratos ante el gobierno
fue hace más de 2, 3 años, mucho antes que los acuerdos. No nada más reconocieron a la comunidad judía, pero también resaltaron esa comunidad en un libro que se llama el Libro de Tolerancia, que salió a cabo del año de la tolerancia que se dedicó en el 2019 en los Emiratos, donde se firmó el Tratado de la Fraternidad Humana entre musulmanes, cristianos y judíos. El Papa estuvo ahí, el imán de Azhar estuvo ahí, varios rabinos estuvieron ahí. Y entonces establecer que los Emiratos Árabes Unidos es un país de tolerancia, de convivencia, de coexistencia entre todas las religiones, y el judaísmo es una de las religiones más importantes, es la madre religión del monoteísmo. Entonces, el tener una comunidad ahí para ellos es algo muy importante y significativo. Claro, no todos los judíos son observantes, hay muchos que son y muchos que no son, pero la mayoría son orgullosos de ser judíos y quieren más servicios judaicos, quieren liderazgo religioso, quieren clases, quieren lecturas, quieren espiritualidad, quieren también asesoramiento personal de un rabino. Y todo eso desde el primer día que llegué es lo que estoy tratando de hacer y trabajando con la comunidad. ¿Usted ha sentido una tolerancia absoluta por parte de las diferentes organizaciones, entidades y personas que ha conocido en los Emiratos Árabes? Sí, claro que sí, claro que sí. Camino por las calles con la kipá sin ningún problema. Nunca tuve ni una cara fea que me vio, pero solamente sonrisas o de vez en cuando un shalom. Y a veces queriendo tomar fotos conmigo. O sea, los emiratos locales nos han dado la bienvenida, quieren saber más del judaísmo, quieren aprender más. Unos se están enseñando a sí mismos el hebreo, otros quieren saber más de la Torá. O sea, hay un redescubrimiento del judaísmo y de la historia de los judíos y de las cosas que los judíos han completado en la historia y cosas así. Claro que la población de los Emiratos se divide entre lo que se llaman locales emiratos, que son descendientes de las tribus que vivían allá. Luego también hay una población muy ancha y significativa que se llaman expatrióticos, o sea, que vienen de otros países, que viven ahí porque trabajan allá. Son de jefes de empresas hasta trabajadores en restaurantes, hasta conductores de taxis y autobuses y cosas así. Y esa gente vive ahí y vive también bien. Es gente que trabaja ahí, que recibe su parnasá y también es parte de la población. Y también con esa gente nos han dado la bienvenida. Claro, tal vez haya otros que una forma privada no nos ven de una forma positiva, pero eso nunca se ha traído al público ni se ha expresado públicamente tampoco. Qué maravilla esta tolerancia y esta nueva amistad entre los Emiratos Árabes y el Estado de Israel, y a su vez, por supuesto, con todo el pueblo judío. Rabino, quisiera preguntarle algo que me parece muy importante. Usted no está en esta gestión, en este nombramiento por casualidad. Usted nació en Líbano, en Beirut particularmente, y tiene toda la experiencia en esta convivencia y esta mezcla que es el judaísmo por un lado y la cultura árabe por el otro. Platícanos un poquito de su pasado. ¿Por qué nació en Beirut y sobre todo por qué salió de ahí? Bueno, sí, nací en Beirut. Mis padres eran refugiados sirios de Alepo, que se tuvieron que escapar después de la decisión de las Naciones Unidas de hacer la partición de lo que era entonces Palestina entre un país judío y un país árabe. En aquel entonces, casi en la mayoría de los países árabes del Medio Oriente y Norte de África se levantaron en contra de las comunidades judías. Hubo matanzas, hubo ataques, quemazón de sinagogas, de trabajos judíos, de casas judías. Bueno, lo mismo pasó en Alepo.
Mis papás que vivían junto a la sinagoga grande fueron testigos al ver que la gente, los atacantes entraron a la sinagoga, sacaron Sifrei Torah, los quemaron, sacaron Sidurim, Humashim, libros, hasta sacaron al rabino que estaba estudiando adentro, lo cargaron y lo tiraron en la calle. Y la casa siguiente era la casa de mis papás, que se iban a montar, a atacar. Mis padres se escaparon de la puerta de atrás y casi nunca regresaron al lugar. Entonces encontraron un lugar más tranquilo que es el Líbano, que estaba bajo el mandato de Francia, donde había más libertad y más aceptación de los judíos, y ahí vivieron 22 años. Yo nací ahí en una sociedad sí, libre y tolerante, europea, pero bueno, teníamos todo de todo, musulmanes, cristianos, drus y todas etnicidades que vivían pacíficamente, respetuosamente uno al otro. En mi edificio teníamos musulmanes chiitas, musulmanes sunis, drusos, armenios, maronitas, cristianos, ortodoxos, griegos, de todo. Y bueno, éramos amigos, nos respetamos, pero siempre se mantenía una precaución porque nunca sabíamos quiénes son los que no nos querían. Poco a poco la comunidad judía del Líbano empezó a dejar. Gente fue a Israel, otros a Brasil, otros a Nueva York, a Francia, a Italia y a México también. Y sabíamos que poco a poco el país del Líbano se iba a destrozar bajo una guerra civil, porque cuando el balance étnico y religioso se quebró a la llegada de Arafat y el grupo de sus terroristas, la OLP, vimos el futuro, que el país iba a entrar en una guerra civil y iba a ser muy peligroso. Entonces la comunidad judía empezó a dejar. Cada semana había 7, 8, 9, 10 familias que dejaban desde el año 67 y hasta antes. Nosotros dejamos en el año 71, sabiendo que dentro de poco la guerra iba a venir. Pero el punto que pasó, que salimos entonces, es que mi papá, que era miembro del Tribunal Rabínico del Líbano, era rabino también en la comunidad, salió en una foto que un fotógrafo tomó de una boda de los 3 rabinos que estaban con su talet, y esa foto se publicó en las mezquitas con un postre muy grande, y también en una revista como, digamos, el Time Magazine del Líbano, con todo un artículo sobre la comunidad judía, y aparte diciendo, esos son los agentes sionistas que están ayudando a judíos a ir a Israel, están ayudando al país de Israel. Bueno, sabes, en un país árabe, por tan moderado que sea, por tan liberal que sea, por tan europeo que sea, cuando pones una foto de gente y dices dónde viven y dices que son agentes sionistas, es como diciendo, bueno, es un target, como se dice, es decirle a la gente, los pueden atacar con impunidad. Y eso dio mucho temor a la comunidad judía. Eso fue un ímpetus para mi familia de salir del país lo más pronto posible, y tomó un poco de tiempo, pero al final pudimos emigrar a México, donde mi hermano mayor, Jack Abadi, ya había vivido desde el año 65, se había casado. Mi papá tenía 3 hermanas con toda su familia. En aquel entonces, cuando llegamos a México, casi la mitad de la comunidad eran primos míos. Así que, y por eso es que decidimos ir a México, emigrar a México. Rabino, y ahora que está hablando de su familia, me parece importante que toquemos un poquito el tema de su padre, que fue rabino. Podemos ver que logró influir en usted. ¿Cómo fue la relación y cómo se dio esta situación familiar? Bueno, mi papá fue rabino en la comunidad en el Líbano, fue miembro del Tribunal Rabínico, del Bedín. Crecí en una casa rabínica desde el primer día de mi vida.
En México también mi papá fue el primer rabino de la comunidad en Tecamachalco y dio su servicio a la comunidad por muchos años. Eso, claro, me influyó. Él me dejó el legado de la Torá, el legado del servicio a la comunidad y así encaminé mi futuro también, también de esa forma. Crecí en México después del Líbano, fui a estudiar a la yeshiva en los Estados Unidos. Una de las razones que fui a los Estados Unidos fue que yo también quería ser médico, pero en México para estudiar medicina se tenía que violar Shabbat y las fiestas por exámenes y laboratorios. Yo no quise hacer eso, entonces me vine a los Estados Unidos a la Yeshiva University, que tenía una facultad de medicina y escuela de medicina donde yo podría estudiar medicina sin comprometer mis valores religiosos de Shabbat y del judaísmo, pero también estudié para rabino al mismo tiempo y seguí en los caminos de mi papá y fui rabino en los Estados Unidos en varias comunidades de la comunidad siria. Establecí y fundé una sinagoga en Chicago, una también en Bell Harbor, Nueva York. Fundé y establecí también la sinagoga Safra en Manhattan. Y fundé una escuela y un centro comunitario también en Manhattan. Y ahí eso me dio, como quien dice, la apertura para varias oportunidades en el mundo entero, porque siendo en Manhattan fue como la capital mundial donde judíos de todo el mundo venían a ver y a conocer. Y así establecí muchas relaciones con muchos países del mundo. Inclusive los Emiratos, donde miembros del gobierno de los Emiratos y de la familia de los Emiratos, cuando venían a Nueva York, tuvieron la oportunidad de conocerme, yo de conocerlos, y establecí conexiones, y también así con la comunidad de Dubái. Parte de mis comunicaciones o mi conexión con Dubái fue que hace 2 años traje un Sefer Torah, hicimos un Sefer Torah que un comerciante judío neoyorquino que lleva viajando a los Emiratos, también al Golfo por décadas haciendo negocios, quiso donar un Sefer Torah en memoria del padre fundador de los Emiratos, el Sheikh Zayed. Entonces me pidió que trajera un Sefer Torah sefaradí con su envuelta sefaradí que se conoce, y lo hicimos y dedicamos ese Sefer Torah en memoria del Sheikh Zayed, que era el papá del presidente del país hoy y también el fundador del país de los Emiratos. Tuvimos una ceremonia muy emocional en el Palacio Real de Abu Dhabi, donde recibieron la Torá. Fue un momento muy, muy, muy histórico, también muy emocional para ellos, tanto como para nosotros. Rabino, otro proyecto que está sobre la mesa es la Asociación de Comunidades Judías del Golfo. ¿Me podría platicar un poquito en qué consiste esto? Claro, Nadia. Bueno, los últimos 3 meses que he estado ahí, me he dado cuenta que hay comunidades mucho más pequeñas en otros países del Golfo. Aunque la comunidad en Dubái es la más grande, como dijimos, de casi 1,000 personas, la segunda comunidad más grande es la comunidad de Bahrein, pero la comunidad de Bahrein es la más antigua, lleva ahí más de 150 años. Los otros países como Kuwait, Qatar, Omán y Arabia Saudita no tienen comunidades bien organizadas, tienen individuos judíos que se juntan a veces para servicios, para apoyarse uno al otro. Entonces sentí la responsabilidad como el único rabino en la región de poder unir a todas esas comunidades y darles los servicios que necesitan como individuos y como comunidades. Servicios básicos como guía religiosa, guía espiritual, guía pastoral, gente que necesita tener ese apoyo religioso de un líder rabínico que no lo tenían ni lo tienen. Más aparte, poder suministrarles comida kasher que tampoco tienen y poder certificar no nada más productos, pero hoteles, restaurantes kasher. Por más que podamos servirles, más va a haber gente judía que venga a viajar como turistas o como gente de negocios,
o gente que quiere establecerse a vivir allá. Y así fue la idea de establecer esa organización. Una gran idea, Rabino, porque ojalá cada vez más podamos tener de nuevo en la historia comunidades judías vivas, activas, integradas y aceptadas en los distintos países árabes. Así que gracias por trabajar por eso. Gracias a ti. También un proyecto que estamos haciendo para esa asociación es establecer un Bet Din, un tribunal rabínico judío, donde nos encargamos de asuntos personales, claro, casamientos, divorcios, gitín, brit milá, bar mitzvah, bat mitzvah. Tenemos que hacer un registro de todos esos eventos, acontecimientos comunales. Bueno, también cualquier disputas que hay entre hombre y mujer, marido y mujer, entre amigos o entre negociantes, que podamos ayudarles en esa jurisdicción. Esos tribunales son sumamente necesarios en cualquier sociedad y gracias porque es una nueva ventana que se abre. Estoy segura que los Emiratos Árabes y el Estado de Israel tienen mucho camino por andar de la mano y muchísimas gracias, Rabino, por ser parte de esto. Le quiero desear que Dios lo ilumine en cada decisión y mucha suerte en cada paso en el camino. Gracias a ti, Nadia. Sí, esperemos un futuro más prometedor para toda esa región, donde la gente viva con respeto uno al otro, coexistencia en una forma muy armoniosa entre, bueno, todas las religiones de esa región. Y estoy muy seguro que el futuro va a ser más brillante que el pasado. Así es. Gracias, Rabino. Gracias por su tiempo, gracias por su labor. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima. Gracias, Nadia.